¿Qué tal, amigos? ¿Cómo les va? 9 de la noche con 7 minutos de esta noche de día viernes de otoño. Buenas noches a todos los amigos del deporte, a este nuevo ADD en casa, donde estamos disfrutando, obviamente, teniendo temas de conversación en lo que es esta pandemia, este COVID-19 que nos tiene a todos en casa. El primer consejo de la noche es quedarse en casa, disfrutar con la familia, higienizarse bien las manos y por supuesto tener acompañarnos en esta hora de conversación junto con un gran invitado que vamos a tener acá en Amigos del Deporte. Saludo primero a la panelista, a la estable del equipo, Ale Sánchez. ¿Qué tal, Ale? ¿Cómo te va? ¿Cómo estás, Diego? Muy buenas noches, Orlando. Bienvenido a Amigos del Deporte desde la casa, ¿cierto? No nos ha quedado otra que acomodarnos a estos tiempos y utilizar estas plataformas digitales. Esperemos que nuestros auditores, nuestros seguidores de siempre también lo hagan de esta manera. Así que más que nada darle la bienvenida a Diego y a Orlando ya para comenzar este programa en vivo desde la casa. Como dijo Diego, quédate en casa, que ADD a través de sus plataformas digitales va a llegar con tal información del deporte, de lo que está aconteciendo hoy en día. Así es, y vamos a presentar, ya lo decía la Ale, a nuestro invitado del día de hoy. Él es el relator de CDF, también director del medio CNX, que por larga trayectoria nos ha traído grandes eventos deportivos, entre ellos Copa UC Sub-17, también han estado en la que es la transmisión de la Copa América Femenina, que fue hace el año pasado, o el año antepasado, 2019. Antepasado, antepasado, sí. Antepasada, 2018, que también estuvieron, por supuesto, en la transmisión de ese evento, magno evento. Orlando Villagrán, ¿qué tal? Buenas noches, Orlando, amigo mío, bienvenido a Amigos del Deporte, por supuesto, a esta conversación amena que vamos a tener aquí en los Amigos del Deporte. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Bien, y tú, Diego, saludo para ti, saludo para Alejandra también, en esta noche especial, sobre todo para nosotros aquí en la capital, entrando a esta cuarentena ya prácticamente total en la ciudad, son las últimas horas que tenemos, entre comillas, de libertad. Y echando mucho de menos el fútbol, ¿qué quieres que te diga? Mucho de menos el fútbol. Vamos a hablar de todo eso, vamos a hablar del fútbol, de cómo les ha afectado a ustedes, los relatores, sobre todo del canal del fútbol, con esta para que hemos tenido no solamente ahora, sino también lo que ocurrió en el estallido social. Pero antes, preguntarte cómo fue que entraste en este tema del fútbol, Orlando. Sé que hay algo ahí muy especial, una anécdota especial en los partidos de de las transmisiones que hacían de la sub-19. Cuéntanos ahí un poquito más o menos cómo fue que lograste dar este paso importante a ser un relator ya estable del canal del fútbol. Uy, hay que remontarse casi hace 10 años, un poco más, incluso te diría un poco más, 15 años por lo menos, que siempre quedó ahí esa idea de querer relatar fútbol, de participar en programas deportivos. Corría por ahí por el año 2005, cuando, no sé si ustedes se ubican a Carlos González, periodista de La Tercera. Aprovecho para pasar el dato que es compadre mío, padrino de mi hija mayor. Entró a participar en un programa deportivo con Claudio Palma en una radio comunal en Puente Alto. Estamos hablando, insisto, año 2005. Y es ahí donde, pucha, uno tratando de ver la opción de ingresar a medios, me hace la extensión de la invitación para ir a conocer el programa, para ir a conocer a Claudio. Para mí, en esos años, Claudio era y sigue siendo un referente enorme, tanto del relato como de las comunicaciones. Entonces, se dio esa invitación, partí para allá, y así comenzó esa historia preliminar, diría yo, con los medios, que duró algo así como 2 años. En 2007 ya hubo que tomar otras responsabilidades familiares, bueno, familiares entre comillas, porque recién estaba iniciando el camino del amor con mi actual pareja, con la cual llevamos ya 13 años. Así que tuve que quedar en stand-by ese sueño. Pero en esa oportunidad en Radio Puente Alto logré relatar básquetbol. Es una cuestión bien rara, porque uno siempre lo mueve el fútbol, pero el básquetbol se presenta como oportunidad y claramente uno no la va a desechar. El proyecto terminó, ahí ya cada uno, calabaza. Sin embargo, ese bichito quedó ahí, siguió picando, hasta que ya en lo personal no pude seguir jugando ni siquiera con tierra. Antes jugaba pichanguitas, a la pelota, etcétera. Las lesiones dijeron lo contrario y ahí tuve que decir, bueno, quiero seguir ligado al fútbol, de alguna forma u otra quiero seguir ligado al fútbol. Y tomando consejos de Luis Omar Tapia,
que en esos años, estoy hablando por ahí 2008, 2009, estaba llegando a Fox, sí, a Fox si mal no recuerdo. La cosa es que me dice, ya, no, paciencia, esta es como la ruta, el camino que tienes que seguir, lee harto, toda la historia, todo lo que conlleva eso. Y ya en 2010 empezó ya a picar fuerte la idea de crear un medio de comunicación. En ese entonces no se llamaba CNX, en ese entonces era como muy experimental lo que queríamos hacer, lo que quería hacer yo en particular. Tomé contacto con una persona que era de Talcahuano, que es Anselmo Rojas. Empezamos a conversar de la posibilidad que tenía él de acreditar para acá por la página Solamente Fútbol, que existía en ese tiempo. Es larga la historia, así que vayan preparando las ganas de escuchar. La cosa es que conversábamos para allá, para acá, sí, la primera oportunidad no se pudo, al final este muchacho Anselmo viajó a Santiago, se radicó en Santiago, ahí nos juntamos, junto con él y también Roberto Quintana. En ese tiempo con Roberto Quintana éramos compañeros de trabajo en el Banco de Crédito de Inversiones. A Quintana siempre lo vi muy fanático del fútbol y tenía algo especial para las comunicaciones, entonces le pregunté si quería ser parte del asunto, dijo que sí, así que con 3 personas empezamos ese sueño que ahí definimos que se iba a llamar CNX Radio en ese tiempo. La cosa es que no nos acreditaron al principio de la NFP, lo respeto y comparto la decisión porque en ese tiempo estaba Miguel Cajas en lo que era el tema de acreditación, nos decía, bueno, ustedes recién se están armando. Digamos que era la época de saliente de Mike Nichols, ingreso de Jadwe, etapa de... Sabemos que era una etapa bien difícil. Difícil. Sí, bastante un complicado. Proyecto arriesgado por lo demás. Es verdad. Pero la cosa es que Miguel Cajas dijo, no los conocemos, y está bien, no nos conocía nadie. Entonces tuvimos que hacer la vuelta, entre comillas, larga. Afortunadamente con Radio Puente Alto quedó contacto. Me contacté con el director de la radio, con el jefe de programación y les pregunté si es que había alguna posibilidad de establecer alguna alianza para poder acreditarnos ante la NFP. Afortunadamente, perdón que se me seca la garganta a estas alturas de la noche. Afortunadamente se logró un acuerdo con ellos y así nacieron las primeras credenciales de CNX bajo el nombre de Radio Puente Alto. Y efectivamente nosotros hacíamos partidos, teníamos que cortarlos, mandar un resumen y se emitían por la Radio Puente Alto. Y ya con eso 9 años y al fin que uno toca la puerta de... Porque sobre todo los periodistas lo saben bien, los que quieren relatar lo saben bien, es muy complejo entrar al mundo de las comunicaciones, pero no solo por un tema de que son cerradas propiamente tal, sino que también hay que tomar minutos de cancha, toda la historia. Entonces CNX también nace bajo ese concepto de entregarle la posibilidad a alguien que está recién saliendo, por ejemplo, de las escuelas de periodismo o la escuela de locutores, que hagan una pasantía por acá, vayan sumando minutos, vayan corrigiendo los errores y así puedan llegar mayormente fortalecidos los medios de comunicaciones grandes. Eso. ¿Y cuándo pegaste el gran salto, Orlando, desde ese proyecto, cierto? Desde una idea, desde un proyecto tan chiquitito que empezó con Radio Puente Alto, allá a ser un relator reconocido, cierto, y hoy parte de CDF. ¿Cuándo fue que se dio esa oportunidad? Bueno, nosotros en principio en CNX hacíamos cobertura del fútbol femenino. Lamentablemente por ahí un par de pasos en falso hizo que dejáramos de hacer la cobertura de esa liga. Entonces, para buscar nuevos nichos, miramos hacia Avenida Quilín, ahí donde se encuentra la NFP, donde se juegan los partidos de fútbol joven, todos los sábados por la mañana. Y fui personalmente a conversar con el gerente de fútbol joven. Nos dio todas las facilidades de empezar a hacer partidos a través de CNX, aún sabiendo que esos partidos eran transmitidos por CDF. Sin embargo, nos dio todas las facilidades para poder trabajar siempre y cuando nosotros no molestáramos el trabajo del canal del fútbol. Y el tema es que ahí, haciendo las transmisiones, un día me escucha un productor del canal del fútbol, a quien le agradezco muchísimo por todo lo que hizo, por haberme llamado al casting, que es Carlos Soto, un abrazo gigante para él, si es que está viendo, va a ver esta transmisión más adelante. Y me dice, ya, mándame tu grabación. Me demoré, asimilé la idea como 2 semanas, le pregunté a Claudio Palma, que todavía tenía contacto con él. Claudio, ¿sabes qué? Esta persona me preguntó si que podían ver, ¿qué dices tú? No, sí, si crees que estás en las condiciones de enviar tu demo, mándalo. Lo volví a analizar un par de veces y ahí lo mandé. La respuesta se demoró cerca de 4 o 5 meses, más o menos. Ya la segunda semana dije, ya no, esto es parte de la anécdota, ya me preguntaron. Ya me llamaron, ya en cuarentena. Claro.
Gracias por tu Claro, es experiencia. más larga que la cuarentena, y sí, Claro, más larga la espera que la cuarentena, una cosa así. tal cual. Pero la cosa es que pasaron los meses y un día me suena el teléfono, me dicen: Orlando, disculpa la molestia, Carlos Soto te habla, ahora sí tengo tiempo, nos podemos juntar, necesito que hagas un casting en donde están las antiguas instalaciones de CDF, ahí cerca del metro Tobalá. Y partí con un sueño gigante en la maleta, pero con mucha ansiedad y también algo de miedo. Es afrontar como la decisión que, entre comillas, puede cambiar tu vida, y de hecho la cambió para bien en mi caso. El tema es que pasó el casting, terminó el casting, Carlos me dice: bueno, esto ya no depende de mí, esto lo tienen que evaluar otras personas, si no quieras no te preocupes, sigue trabajando porque esta oportunidad se puede presentar más adelante. Estamos hablando de esto del año 2013. La cosa es que pasó una semana, recibo el llamado, me dicen: listo, empiezas con Fútbol Joven Sub-15, que en ese tiempo eran compactos de media hora cada tiempo, de la generación que posteriormente iba a disputar el Mundial de Chile, Sub-17, liderado por Miguel Ponce en ese tiempo. Anteriormente estaba Alfredo Grelac. La cosa es que cuando recibo la noticia de que ya soy oficialmente parte de CDF, no sé, cambió la percepción que había en la casa de lo que estaba haciendo con el tema del relato, porque como es ad honorem, por amor al arte, por amor al fútbol, te van diciendo: oye, ¿sabes qué? Del tiempo el fin de semana a la casa, las niñas, que te echas de menos, que las tareas, toda la cuestión. Entonces, y aparte de eso, sumarlo a la pega que tenía el lunes a viernes. Pero ahí empezó a cambiar la realidad porque efectivamente trajo frutos. Ser constante, ser perseverante, el tener que buscar ideas, el que tener que insistir una y otra vez, que salió mal un relato, que hay que escucharlo, que hay que volver a analizarlo, que mejoro, que ese tipo de cosas, es una consecuencia que al final llega a un suceso como ese. Me costó asimilarlo porque es como: compadre, bienvenido, aquí está CDF. Y empezar con el Fútbol Joven Sub-15 también ayudó mucho a partir desde la base de lo que es una transmisión televisiva. O sea, partiendo con esta grabación de compactos y con el tiempo más adelante empezar con estas primeras experiencias en cámara con el Fútbol Joven Sub-19 ahí en Quilín. Después de eso llegar a Primera B, a hacerse Ferrari, que era un producto que llegaba muy fuerte, sobre todo los hinchas de regiones de los equipos grandes. Ya recién el año 2010. Todo requiere de un esfuerzo, ¿no, Orlando? No es que inmediatamente ya comenzaste a relatar partidos de selección chilena o clásicos, sino que para la gente que lo está escuchando y que también tiene el mismo sueño como tú, de quizás ser relator o irse por ese camino para seguir ligado al fútbol, requiere de empezar desde abajo. No es que, si bien hay talento, hay esfuerzo y todo, hay que pasar por todos esos puestos relatando desde el fútbol amateur hasta llegar a relatar un partido de selección chilena. Mira, es que se puede dar de las dos formas. Puede que se te dé un chispazo en la vida y llegues al tiro a hacer partidos grandes, como también te toque ver la vuelta larga. Si me preguntas a mí, lo que más se disfruta de la vida es la vuelta larga, porque adquieres experiencia, adquieres otras herramientas de vida que te ayudan a sobrellevar decisiones que son complejas. Por ejemplo, cuando tuve que decidir o me dedicaba al CDF o me dedicaba al CERNAC, en ese tiempo estaba trabajando en el CERNAC, la decisión sobre CDF pesó porque es donde yo me siento feliz, es donde yo me siento realizado, contento, disfruto. Si es que hay que viajar a El Salvador, disfruto el viaje a El Salvador. Si hay que viajar a Arica, disfruto el viaje a Arica. Si hay que hacer un partido en La Cisterna, en La Pintana, donde sea, yo voy feliz. Es un trabajo que uno sinceramente le llena el corazón. Entonces, todas estas cositas, todos estos elementos que le he ido contando, de primero hacer Fútbol Joven Sub-15, después Sub-19, Primera B, cosas así, te ayudan a llegar con los pies bien sobre la tierra para decir: ya, compadre, aquí está un partido de Primera A, usted sabe lo que tiene que hacer: estudiar los equipos, estudiar a los jugadores, estudiar sistemas tácticos, revisarlos, escuchar declaraciones durante la semana, en fin. Llegas ya con una mochila y con unas horas de vuelo que te permiten por lo menos realizar un trabajo correcto. Y en ese sentido, Orlando, quiero preguntarte al pie y al hueso por una persona que tengo entendido que fue súper importante para ti, y no solamente para ti, sino para todos los relatores jóvenes que tuvieron la posibilidad de estar en CDF en su momento. Me refiero a Javier Muñoz, que posteriormente todos sabemos que por un accidente automovilístico, por culpa de un irresponsable, perdió la vida posterior a lo que fue la Copa América del año 2015. ¿Cuál fue la importancia de Javier en tu vida, en tu relato? ¿Cómo era la relación con él? Entendiendo que también él era el 12 en ese momento de CDF, ya también participando en una cadena importante como DirecTV. Era el 2 y ya prácticamente siendo el 1 del equipo de relatores.
Javier fue una gran persona, muy humano. Nos topamos varias veces en Roger de Flor cuando él venía saliendo de alguna grabación, yo entrando a otra. Siempre un saludo súper cordial, súper cariñoso. Orlando, aquí estoy para lo que necesites, me llamas, toda la historia. Compartimos un par de veces también las fiestas de celebración de aniversario del canal, también muy cercano, muy de piel. Y es precisamente Javier el que un día me llama, me dice: oye Orlando, ¿sabes qué? Se me lesionó el locutor comercial de la radio Concagua. Pucha, necesito a alguien, pensé en ti, tengo 10 lucas sobre la mesa, me dijo, pero te pago los pasajes. Yo le dije: Javier, ningún problema, ningún problema. Así que ya en ese tiempo ya estábamos en el canal. Pesqué, fui a buscar los pasajes, me fui a San Felipe, hice locución comercial de un partido de San Felipe, etcétera, el pago correspondiente. Y ya, muy agradecido, o sea, es una posibilidad, es una oportunidad, es algo de también hacer radio FM, que en esos momentos era muy, muy distante a lo que uno pensaba conseguir. Y después con el tiempo me vuelve a llamar, me dicen: ¿sabes qué? Pucha, tengo unos amigos en Radio Superandina de los Andes que desde este año van a empezar a transmitir la campaña de Trasandino, cuando llegó Sergio Vargas a ser director técnico del Cóndor. Entonces me preguntaron un nombre del canal y yo propuse tu nombre. Pues, anda, reúnete con él, revisa toda la historia. Y ahí, gracias a Javier, pude tener otro trabajo aparte, que era este tema de los partidos de Trasandino a través de Superandina. Entonces, cuando ya me reúno con el director, con Cristian Galvez, acordamos todo, etcétera, llega el día de mi debut en Radio Superandina y se produce la muerte de Javier en la mañana. La noticia fue un baldazo de agua fría, pero enorme. Las lágrimas empezaron a brotar por sí solas, porque como de la noche a la mañana, pucha, terminé de hacer una pega, te vas para casa y en el camino, tal como decías, Diego, te encuentras con un responsable y se cortaron todos los sueños que tenías de vida. A su esposa, a sus 2 hijas, su mamá, que hace poco también falleció. Es una noticia que cala súper hondo. Justo esa mañana, después me tocó hacer una grabación de diferido también de fútbol juvenil, de ahí partir a los Andes a hacer el partido trasandino y después del partido trasandino partir a la parroquia de San Felipe, donde ya lo estaban velando. Fue muy, muy, muy dura la noticia, fue muy dura la sensación de que partía un hombre tan bueno. Y respondiendo a la pregunta, el legado para nosotros es ese, fundamentalmente ese, la cercanía, la humildad. No importa que seas el 1, no importa que seas el 8, no importa que seas el 5, a todos se tienen que saludar si llegas a una transmisión, de todos te tienes que despedir, a todos entregar una sonrisa, aunque no sea los mejores días para uno, pero ellos no tienen por qué, entre comillas, achacarle la culpa que tú tienes de tener un mal día, etc. Bueno, eso es que siempre queda fuera de la pega y eso es lo que siempre se habla en todos los trabajos. Pero eso fundamentalmente, Javier, queda su profesionalismo y su calidad humana que, pucha, es muy difícil encontrar hoy en día, no solamente en el mundo de las comunicaciones, aquí hay que ser bien sincero, son estas personas que tú ves que son especiales y que cuesta encontrarlas en la sociedad. Somos ADD en casa, estamos con Orlando Villagrán teniendo una conversación bien amena, se nos han pasado volando ya casi 20 minutos de conversación. Saludos a Matías Vera que nos está viendo en el Facebook Live. Hola muchachos, saludos a todos, especialmente a Orlando Villagrán, lo sigo desde el CF, un abrazo grande, saludos por parte de Matías. 9 de la noche con 26 minutos, Alejandra Sánchez, estamos con Orlando Villagrán aquí en ADD en casa. Sí, la verdad es que un gran invitado para el día de hoy, día viernes, donde ya es cierto, Santiago prontamente dentro de unos 30 minutos entra prácticamente en cuarentena total. Y para enfocarnos un poquito a eso, Orlando, a la contingencia que tenemos hoy en día a nivel mundial, porque se escapa realmente a la realidad país, si bien el fútbol también se vio perjudicado con todo lo que fue el estallido social, ahora se suma, ¿cierto?, esta nueva contingencia y que es respecto a la salud. ¿Cómo has visto mermada al deporte, ¿cierto?, principalmente al fútbol con todo esto? Bueno, con el estallido social, parto aclarando que yo soy de la idea de un cambio constitucional, de una constitución desde cero, porque la sociedad merece tener igualdad de oportunidades. Eso lo dejo bien en claro y es parte de la esencia de ver de que todos podemos luchar
juntos por un Chile más justo, más igualitario, más rico en cuanto a la calidad de personas. Eso para empezar. Pero claramente el estallido social le hizo mucho daño al fútbol. No propiamente tal por la gente que protestaba y que decía que no era momento del fútbol, sino que por quienes tenían a su mano las decisiones y de poder formar una estrategia que permitiera el desarrollo de la actividad sin pasar a llevar las justas demandas de la gente. Había opciones de poder hacer esto sin que afectara el desarrollo de lo que se estaba manifestando, siento yo, y se hizo después posteriormente, tratando de programar partidos que no tocaran, por ejemplo, que no coincidieran con manifestaciones. Uno, para que existiera el contingente de seguridad, y dos, para que efectivamente no sea una excusa de decir, oye, el fútbol tapa lo que son las protestas. Nosotros siempre lo remarcamos en el canal del fútbol, la actividad futbolística propiamente tal no va en contra de las demandas sociales, al contrario, en el fútbol tú encuentras jugadores que hacen la vuelta larga, que vienen desde juveniles, que ganan sueldos que son bajos, que tienen que romperse la espalda entrenando todas las semanas para agarrar una camiseta de titular. Insisto, esto sobre todo se ve en la primera vez. Y que llegue a un punto en que se corta el campeonato, que no permita el desarrollo, y no solamente el desarrollo de futbolistas profesionales, sino que también del fútbol joven, que vio su suspensión anteriormente, del fútbol femenino, de todo lo que conlleva el mundo fútbol, que no es necesariamente los 22 jugadores adentro de una cancha, sino que tiene que ver con la persona que vende los banderines fuera del estadio, que hace las pautas alimenticias para los clubes, que vende esos insumos importantes para la alimentación de los jugadores, de cadetes, etcétera. Se trastoca una parte de la sociedad que vive de esta actividad. Y de ahí podemos empezar a decir, ay, pero es que la precarización de empleo, etcétera, sí. Claro. Es parte de la realidad. Uno, tomando las palabras del profesor Bielsa, uno tiene que saber aceptar la injusticia porque todo se equilibra al final. Entonces, si hay una persona que tiene sueños de aspirar a algo mejor, créame que enfocando todas sus energías para que eso suceda, demora un tiempo, pero va a llegar. Lo digo con conocimiento de causa. Porque si uno tiene un sueño en la vida, tiene que preocuparse de luchar por ello, y es así como va a llegar en algún momento. Insisto, luchando con armas nobles. No me quiero escapar del tema, pero en ese momento del estallido social, el fútbol ya acusó un golpe que se podría haber recuperado durante este 2020, por supuesto. Quedaron partidos pendientes, se tenía que configurar nuevamente el campeonato para este año. Sin embargo, viene este golpe de gracia que es la pandemia, que en algún minuto se pensó que iba a ser más o menos parecido a la influenza del año 2009, la H1N1, la porcina, pero no, pues nos estamos dando cuenta que es algo mucho más grave, que compromete sobre todo la salud de los adultos mayores, viendo la experiencia de España, de Italia, de Brasil, de Estados Unidos, donde los fallecidos se van contando ya de a cientos. Entonces tú dices, pucha, hay que ponerlo en paralelo, y hasta que no sea seguro para todos nosotros, pero no hablamos de una seguridad de agresión, sino que de una seguridad de algo que no vemos, que no palpamos en el aire, que no sabemos en qué momento nos podemos topar con él. Es necesario hacer un paralelo, y lamentablemente se ve trastocado todo, pero en esta pasada, no solamente Chile, sino que lo estamos viendo en el resto de la actividad futbolística a nivel mundial, y afortunadamente tenemos que mirar el caso de Alemania, que mañana se reengancha la Bundesliga, y ver también la experiencia de otros países como Islas Faroe, siendo un fútbol de mucho menor categoría, pero que siguen disputando sus encuentros, Bielorrusia. Quiero dejar fuera el tema de Nicaragua porque hay un tema político que es mucho más potente y que de hecho tiene un jugador parado por esos lados. Pero es tiempo de volver a repensar cuál es nuestra relación con el prójimo, porque si queremos volver al fútbol también tenemos que ser responsables nosotros, de cómo cuidamos al prójimo, de cómo nos cuidamos entre compañeros, de cómo hacemos esta actividad sobrellevable dentro de un contexto muy distinto que significa esta pandemia, que lo han dicho las autoridades de gobierno, hasta que no se encuentre una vacuna, no se encuentre algún medicamento que permita hacer una protección de nuestro organismo, vamos a tener que aprender a vivir con ello en el ambiente, y vamos a tener que aprender a protegernos también. ¿Y en eso con qué te ha dicho el canal? ¿Cómo lo han manejado? Bueno, se entiende que están haciendo, por ejemplo, partidos históricos, como lo que pasó con el Mundial del 62, ahora viene hoy día mismo y mañana lo que pasó en el Mundial del 74, pero ¿qué les ha dicho el canal a ustedes con respecto a esta transición que se está viviendo nuevamente, donde ustedes son los más afectados? Afectados en términos de no poder estar en una cancha, quiero dejar en claro eso. O sea,
afortunadamente hoy en día podemos estar tranquilos, los que trabajamos en el canal del fútbol, para dejar en claro eso. Estamos haciendo teletrabajo, el otro día me tocó participar en Dosis de Fútbol que conduce Manuel de Tesanos, estamos ahí también viendo otras cositas para incluirnos en otros programas. Justamente está la emisión de los mundiales anteriores, entonces hay temáticas que podemos ir realizando aquí desde la casa, justamente en este modo de teletrabajo que ustedes ven bien monótonas. Bien acompañado, te veo ahí con la camiseta de Everton, de la Sí, selección chilena. Hasta tengo una pelota de fútbol acá, sí. No me puedo poner a dominar porque ando con otro calzado, pero no, esa es la temática de trabajo por el momento. De más está decir que reenganchando esto, ojalá sea a la brevedad posible, pero de la forma más segura, vamos a tener mucha pega aquí hasta fin de año, y hay que aprovechar estos momentos para descansar, para reflexionar, y sobre todo para ayudar a cuidar a la familia, que también es importante contenerlos en estos momentos. Bueno, en el caso de mi pareja ya es paramédica de un hospital en la zona sur de Santiago, entonces también por ese lado convivimos con el riesgo día a día, tratamos de cuidarla, de que llegue aquí a la casa y disfrute estar con nosotros, obviamente tomando los resguardos, pero esa es la premisa ahora, o sea, y aparte si toca trabajar y nos toca preparar, pero hoy en día estamos más enfocados en eso, en cuidarnos, en cuidar a la familia, que pronto esto ya va a volver, pero tiene que ser de la forma más segura posible. Me imagino, Orlando, el tema de la seguridad es importante. Se dice que puede ser por el mes de agosto, por ahí, septiembre, la vuelta al fútbol. Primero, ¿qué te ha parecido lo que ha ocurrido con los clubes? De hecho, ya vamos a ir con información actualizada, porque no nos hemos olvidado de Deportes Puerto Montt, Ale Sánchez. Hoy día salió un comunicado importante. Un comunicado del club. Que estábamos esperando precisamente los hinchas y los que cubrimos normalmente a Deportes Puerto Montt, y ya lo vamos a pasar a leer en un par de minutos, pero antes, Orlando, de eso mismo, preguntarte cómo ha visto lo de los clubes, este lío que ha habido con Colo-Colo, cómo el resto de los clubes se ha ido acomodando financieramente con respecto al tema de la liquidez, que en esta época, si nosotros en los medios de comunicación lo vemos, lo palpamos seriamente, los clubes no están ajenos a eso. Sí, y va un poco conectado con lo que hablamos del estallido social. Que se terminara el campeonato de forma anticipada también afecta a los ingresos de los clubes, lo que podían haber recibido los partidos de local que les quedaban, en fin, la evolución. Claro, de los derechos de transmisión justamente también por parte del canal del CDF. Tengo entendido que eso quedó acordado el año pasado, ¿eh? No sé más detalles al respecto, porque claramente esas son conversaciones de los jefes del canal, y ahí no me quiero meter mucho porque no es un área que me corresponde. Pero si nos vamos a lo tangible, por ejemplo, lo que te indicaba, lo de los ingresos, lo de la venta de entradas, venta de merchandising, en fin, todas esas platas hoy en día se echan mucho de menos. Y si consideramos que la asistencia a los estadios había bajado durante los primeros meses del año, por todo este tema de la seguridad, que era complejo llegar a un estadio, etcétera, esto viene a ser como ya la situación más delicada sobre todo para los jugadores y los funcionarios de cada club. Viendo que hay algunos clubes que tienen espaldas para poder sobrellevar para poder hacer las cosas más tranquilas durante este periodo. Pero hay otros clubes que no. Lo decía Aníbal Mosa en una conferencia de prensa hace algunas semanas. La plata de los derechos de televisión para él le duran una semana. Entonces, tener que tomar la decisión difícil de acogerse a la ley de protección del empleo, creo que en una forma es sensata porque, bueno, no te puedo asegurar la cantidad de sueldo total, pero sí te puedo asegurar un porcentaje. Ya el resto se verá en el camino, considerando que esto debiera ser una situación pasajera. ¿Qué te pareció la actitud de los jugadores de Colo-Colo en ese sentido? No me gusta meterme en el bolsillo de las personas. Cada jugador podrá tener sus compromisos comerciales y por eso necesita su ingreso durante el mes. Sin embargo, también hay que hacer un poco de empatía con el resto de los jugadores que quizás no ganan la cantidad de ellos y decir, bueno, esto es transitorio, podemos negociar más adelante que sea una devolución total o parcial, etcétera. Quizás debería haber primado un poco ese pensamiento de decir, bueno, aguantemos el chaparrón juntos y después salimos todo adelante. Pero sin embargo tampoco puedo hacer un juicio de valor al respecto porque es decisión personal, y si los jugadores
por ahí sintieron que les es complicado rescindir esa cantidad de plata, pues, es el bolsillo de cada uno al final el que manda en esa decisión. Pero estamos hablando del caso de Colo-Colo, hay clubes que tienen su día a día más complejo y que tuvieron que echar mano al tema de la protección del empleo, pero insistiendo que esto es temporal. Insisto que, por un lado, mejor, disculpe lo que voy a decir, por un lado, mejor que se haya adelantado este tema de la cuarentena total en Santiago, porque de lo contrario, ¿cuánto tiempo más vamos a estar con estas cuarentenas dinámicas y extendiendo toda esta espera para que podamos retornar a la actividad? O sea, o tomamos conciencia ahora o tomamos conciencia ahora. Creo que no había mucho tiempo más tampoco para dilatar este proceso. Así es. De hecho, Ale Sánchez... ¿Y de qué manera? Sí, te iba a decir, Ale, que tú tienes por ahí el comunicado de Deportes Puerto Montt Sí. que sacaron el día de hoy con respecto a este mismo tema. Ellos también, si bien no se acogen aún a la ley de protección del empleo, van a tomar medidas precisamente con el sueldo del primer equipo, Ale. Sí, mira, voy a leer de forma textual el comunicado que envió hoy día el Club Deportes Puerto Montt para que aquellos hinchas que están a esta hora en sintonías de Amigos del Deporte tomen conocimiento de qué es lo que ha dicho el club al respecto. Dice Puerto Montt, 15 de mayo del año 2020, estimados socios, socias, hinchas, simpatizantes y público en general, el directorio del Club Deportes Puerto Montt ha acordado en conjunto con el plantel de jugadores profesionales, cuerpo técnico de las distintas ramas y administración, de modo de mitigar el menoscabo económico que se vive producto del COVID-19, se realizará un porcentaje de descuento de los salarios de los meses de mayo y junio. Ese es el primer acuerdo que ha llegado la directiva, ¿cierto?, con los jugadores del club, de hacerle una rebaja en los sueldos de mayo y junio, comprometiéndose a devolver dichos descuentos antes del 30 de noviembre del 2020. Esperando que ojalá, ¿cierto?, podamos quizás volver al fútbol con todas las medidas de resguardo ya para esa fecha. El directorio de Deportes Puerto Montt sigue trabajando con el objetivo de generar a través del diálogo distintas instancias que permitan sostener la actividad de la mejor manera en estos momentos tan complejos para la sociedad. Finalmente, Deportes Puerto Montt pide el apoyo de cada uno de sus socios, socias, hinchas, simpatizantes, colaboradores y autoridades para poder salir adelante. Y es por eso que hacemos un llamado a cuidarnos, tomando todas las medidas de higiene establecidas para volver, ojalá en un corto plazo, a disfrutar de nuestro fútbol. Ese fue el comunicado que sacó hoy, el día de hoy, ¿cierto?, el directorio del Club Deportes Puerto Montt, dando a conocer cuáles son las medidas básicamente económicas que se están tomando, ¿cierto?, para poder aguantar esta contingencia, este chaparrón, como bien decía Orlando, que afecta a todos los clubes por igual, tanto los de primera A, los de primera B, y en todo sentido, y en este caso Deportes Puerto Montt, ¿cierto?, obviamente no se puede entrenar, los ingresos no son los mismos, entonces nos vemos obligados a pedirle a los jugadores su colaboración y disminuirles el sueldo por estos 2 meses, pero con el compromiso de que se les va a reintegrar en algún momento. Los jugadores lo han asumido así, lo han visto así, quieren colaborar también al club. Y el otro llamado es a los hinchas, ¿no?, a los socios, a los que también hacen un aporte económico, el cual no deja de ser importante para el club, estos ingresos, que también dentro de la medida que puedan, porque como bien dice Orlando también, yo estoy de acuerdo con él, uno lamentablemente no conoce la realidad ni el bolsillo del otro, menos en estas circunstancias en que venimos nosotros los chilenos hace bastante tiempo. Esto no viene de marzo, sino que viene desde mucho antes, todas estas complicaciones económicas. Entonces, se ha tomado, digamos, esta decisión, la cual creo que por lo menos para estos 2 meses, que son los que tenemos más cercanos, va a ser una solución. Sí, y ahí va mi pregunta, lo que te iba a preguntar, Orlando, ya que tú, bueno, tienes vasta experiencia con la primera B, el año pasado tuviste, si no creo que fue la gran mayoría de los partidos de la B, fueron prácticamente el 90% de transmisiones de partidos de la B. ¿Cómo ves precisamente a eso, los equipos de la B con respecto a esta pandemia? ¿Cómo lo viste que lo pasaron con el estallido social y ahora también que se han visto perjudicados, lo que nos toca directamente a nosotros con Deportes Puerto Montt? Bueno, con el estallido social hubo varios jugadores que tuvieron que echar manos a segundas oportunidades laborales. Por ahí hay algunos que tienen sus emprendimientos, pero la situación, como conversamos anteriormente, de los jugadores de la B es mucho más delicada.
aunque en esta pasada yo aplaudo a varios equipos de la categoría que han mantenido los sueldos, o si bien es cierto, le avisan, como en este caso leía muy bien Alejandra, de lo que va a ser Deportes Puerto Montt. Son ideas sensatas de decirle, muchachos, son 2 meses que van a ser complejos, rebuscamos un poco para poder cubrir el sueldo de todos los trabajadores del club, y esto tiene un retorno más adelante. Cuando se sinceran esas cosas, el jugador al final de cuentas dice, bueno, sí, hay un bien mayor, que no sé, porque es el utilero, que es la señora, la secretaria del club, en fin, hay un bien mayor, insisto, que es proteger el empleo de ellos. Entonces, decisiones así para mí me son bastante acertadas, bastante sensatas y que apuntan a lo que en definitiva buscamos, que pase esto pronto, que volvamos a estar juntos en una cancha de fútbol más adelante, y que así debe ser, así va a ser. O sea, Alemania pasó toda esta contingencia, si bien es cierto, son alemanes, tienen tecnología mucho mayor, pero pasaron este tema en cuánto, 4 meses, 3 meses que duró la pandemia fuerte para ellos. Entonces, en algún momento vamos a volver. Ojalá sea pronto, ojalá sea julio, agosto, pero cuando sea de forma segura. Y si así es, claramente vamos a ver a jugadores que van a necesitar adaptarse de nuevo. Entonces, adaptarse no solamente desde lo físico, del trabajo físico, sino que también desde lo psicológico, de tener que enfrentar esta salida, de volver a la calle, volver a una cancha, con toda esta situación ya de salida. En el caso puntual de Deportes Puerto Montt, es un equipo que había partido algo débil durante este 2020, habiendo hecho una gran temporada el año pasado. Tiene mucho trabajo por delante y quizás esta paralización por la pandemia ayude a refrescar las ideas de trabajo una vez que esta situación se vuelva a activar, porque aparte de ser una plaza muy linda, Puerto Montt, de tener un estadio magnífico, de tener una gente muy cálida, es un equipo muy grato de ver. A mí me gusta ver a Deportes Puerto Montt jugar en la cancha, porque siempre tiene una idea, lo tenía con Fernando Vergara el año pasado, una idea muy identificable en el campo de juego. Hoy en día con Jorge Aravena quizás es un poco más distinto, tiene algunos matices, pero siempre va a ser entretenido ver a Deportes Puerto Montt. Y así con el resto de los equipos, como hablábamos, quizás por ahí Cobreloa, el que está viviendo tiempos más turbulentos. De pronto hoy día salió alguna información suelta por ahí de que Marco Antonio Figueroa se va finalmente de Cobreloa. Entonces, es decir, bueno, en el caso de los loínos van a tener que empezar de cero este trabajo, habiendo jugado, ¿cuánto? 4 fechas del campeonato de la B. Quizás no es tanto tiempo perdido para ellos, pero hay clubes que quizás esta pandemia le va a tocar más fuerte. Pero sin embargo, siento yo que tomando buenas decisiones, repito, como lo está haciendo Deportes Puerto Montt en este caso, va a ser más sobrellevable esta espera para reactivar el torneo. Así es, Orlando, consultarte también por lo que se viene en esta primera vez. Ya hablabas de Cobreloa, lo que está sucediendo con Marco Antonio Figueroa, que es un chiste realmente, ya lo vamos a conversar posteriormente ahí con la Ale, lo que pasa con el fantasma. Pero con una primera vez que hace ya un par de temporadas se está viviendo bien peleada. El año pasado no había más de 5 o 6 puntos entre el primero y el noveno. Este año iba también por el mismo tema, no subió Temuco, que era uno de los grandes favoritos de la liguilla, y sí subió Deportes La Serena, y es un campeonato que me parece que está bien peleado. O sea, ¿cómo lo ves tú? Que lo tienes, o por lo menos hasta antes de esta pandemia y el estallido social, tenían la posibilidad de verlo semana a semana. Sí, el campeonato 2019 ha sido uno de los más peleados de los últimos años, me atrevería a decir, de varios años a la fecha que no teníamos un cierre de campeonato tan disputado. De hecho, eran 12 los equipos de 16 que tenían aspiraciones de lograr meterse a la liguilla o meterse incluso en los puestos de ascenso directo. Entonces, este 2020 iba por el mismo camino respecto a lo disputado. Quizás hay unos equipos que entraron más dormidos, como Deportes Santa Cruz, que está en los últimos lugares de la tabla, San Marcos, que empezó a rescatar puntos ya las 2 últimas fechas, Cobreloa, que igual estaba haciendo bien las cosas. Por ahí se perdieron contra Magallanes, pero un partido perdido no es el fin del mundo para los loínos. Ñublense, que estaba funcionando de buena manera, hay que decir Rangers de Luis Marcoleta, que para mí es uno de los candidatos al ascenso. Si se dan las cosas como se debieran dar para el reinicio del campeonato, siento yo que vamos a tener incluso una primera vez mucho más cerrada por la cantidad de partidos que se tienen que disputar en un tiempo, entre comillas, tan acotado. Menos mal que se suspendieron los campeonatos continentales. Esto va a permitir que pueda fluir un poco más rápido
el torneo local, pero va a ser un ascenso bastante peleado, creo incluso más peleado que el año pasado. ¿Y por dónde crees, Orlando, que pase, digamos, esta alza a nivel competitivo de la primera vez? ¿Pasa por la inversión de los clubes, de traer, por ejemplo, el año pasado, al igual que este año, Puerto Montt ha traído una gran cantidad de jugadores para reforzarse? ¿Por dónde crees que pasa que hoy en día es más atractivo el campeonato de primera vez que incluso el campeonato de primera de Chile? Sí, es que los jugadores en la B tienen la aspiración de llegar a un equipo de la A o ascender con el equipo de la B a la primera A. Entonces, aparte que progresivamente se tienen que ir televisando más partidos por el canal del fútbol. Ya estábamos con 3 partidos en directo durante el fin de semana. Y eso le da otra vitrina al jugador, que demostrando bien las cosas puede llegar a la primera A, como lo hizo Maximiliano Quinteros de Deportes Copiapó, de muy buen torneo 2019, de buena liguilla el 2020, y llega a la Universidad de Concepción con una tarea bastante difícil, que era tratar de anotar los goles suficientes para que el Campaní saliera de las últimas posiciones, por darte un ejemplo con ese nombre. En fin, por ahí la llegada de Luis Casanova a la Universidad de Chile también es un salto importante en su carrera. Son cosas que el jugador sabe que tiene que conseguir. No solamente como una aspiración personal, sino como una aspiración deportiva, poder jugar en uno de los clubes grandes de Chile, o en un club que esté derechamente peleando el ascenso en la primera B, como lo hizo el año pasado Cobreloa de Víctor Rivero, que formó un equipo, entre comillas, de picados, de gente que con muchas condiciones buscaba el anhelado paso a la primera A. Bueno, la campaña de Víctor finalizó con el estallido social y después se trae a Marco Antonio Figueroa para disputar la liguilla, pero hubiese sido muy interesante de ver cómo era el cierre de campeonato de Víctor Rivero, que también es un especialista en ascensos en la categoría. Entonces, con todos esos estímulos sobre la mesa, claramente el jugador va a rendir más, va a ser un juego más vistoso. Claramente también podríamos tener partidos de un par de cambios menos, pero a líneas generales eso se siente, y la gente de la primera B, acuérdense que hasta hace algunos años atrás solo se transmitía un partido en directo de la B, ahora son 3. La gente y los jugadores lo agradecen, porque al final es otra vitrina para ellos, que le permite llegar a sus objetivos personales. Así es, 9 de la noche con 50 minutos, 10 minutos quedan para que sean las 10 de la noche y se cumpla primero el toque de queda, posteriormente mañana a las 5 de la mañana el ingreso de cuarentena por toda la región metropolitana acá en Santiago, también en la primera región, en Iquique, también a alto auspicio. Quiero llevarte un poco más al tema más íntimo, Orlando. Veo ahí atrasito tuyo, a tu izquierda, una camiseta muy especial. Se dice que los relatores no mantienen su parcialidad con respecto al hincha que llevan dentro. A los equipos que son hinchas, ¿no? Los equipos que son hinchas, pero todos sabemos más o menos de qué equipo son hinchas los clubes. Esa camiseta que está ahí es especial, ¿no, Orlando? De repente dicen un poquito más fuerte el gol, ahí dejan ver la pasión, sí, cuando lo logran transmitir. No tengo ningún problema en reconocer que me gusta Everton. ¿De dónde nace esa pasión o ese hincha que cuando uno es niño? Más que nada porque cuando uno ya está en los medios de comunicación como nosotros, nos ha pasado, uno deja un poquito de ser hincha del equipo y va hinchando por el equipo con el cual le toca cubrir. Sí, no, esta afición por Everton, el gusto por Everton y el gusto también de jugar al arco. No soy buen arquero, pero me gusta jugar al arco. Nace porque un tío mío fue arquero muchos años del Eforé, finales de los 80, principios de los 90, Jorge Cortés. Ahí lo escuchaba hablar de él, de cómo jugaba. Después lo vi actuar en Palestino, llegó a Colo-Colo incluso a disputar un par de encuentros. Entonces lo veía a él como lo que quería hacer yo cuando tenía la opción de poder jugar fútbol. Claramente ahí el papá dice, no, pues no juega al arco porque ahí llega solamente uno y tiene que ser alguien que cumpla con características. Entonces juega adelante, mijito. Y ahí empezaba a decir, pucha, ya voy a jugar de mediocampista. No veía una. Me gustaba el arco, me gustaba Everton. Tenía esa discusión siempre con mi papá porque él colocolino a muerte. De hecho, él me hizo ver la final de la Libertadores 91, que es el primer partido de fútbol que yo tengo grabado en la cabeza, que después mi papá me pesca, me pone un gorro de chilote que tengo guardado ahí en la pieza como un recuerdo de mi viejo.
que dice Colo Colo acá arriba y me lleva a celebrar a Plaza Italia, etcétera. Son recuerdos muy lindos. Pero en cuanto a la vinculación con el club, siento yo que Colo Colo para mí es más dolor de cabeza que un equipo que yo podría tomar con el cariño de hincha. Le tengo muchísimo respeto por la historia de Colo Colo claramente, y también sucede en el caso de la antítesis de Everton con Santiago Wanderers, que son clubes muy ricos en historia. Entonces, mi respeto para todos los clubes del país, que cada uno suma su granito de arena a la construcción del fútbol, pero con Everton es algo especial, es algo que a mí siempre me identificó Viña, siempre me tiró Viña, siendo que nunca he vivido ahí. Sí viven familiares míos, sí vive mi tío Jorge, con quien tuve contacto hace algunos días atrás, pero eso es lo que a mí me llena. De hecho, uno de los partidos más especiales en el último tiempo fue relatar esa victoria de Everton contra Colo Colo con un póker del Pato Rubio allá en Sausalito. No fue hace mucho, fue el año pasado, antepasado, si mal no recuerdo. Entonces, 2018. en 2018, sí, Con porque Torrente. fue por CF Radio, sí. Y con toda esta cuarentena uno se le descompagina la No, fecha. estamos pegados en el tiempo, no te preocupes, sí, estamos Sí. ya... Este año no cuenta prácticamente. Me quedo con 33 años, entonces este año no contó. Yo también me llego a los 30 que tengo, no voy a sumar. Yo no llego a los 30. Pero eso, chicos, o sea, para mí ningún problema. De hecho, tengo recuerdos especiales de relatos de Santiago Wanderers, porque, insisto, un club muy, muy grande en cuanto a historia, en cuanto a su gente, en cuanto al hincha Santiago Wanderers. Para mí es una institución de mucho respeto, y lo mismo pasa con los clubes capitalinos. Cada uno tiene su historia, cada uno tiene sus grandes minutos de fama dentro del contexto continental. Entonces, aquí hay que respetar primero el fútbol. Se respeta el fútbol desde la trinchera y desde los colores que uno ama, pero siempre va a estar por encima el fútbol. Oye, el respeto por el fútbol y el respeto por el juego de la pelotita, en definitiva. sí, ¿y cómo viste el arribo de los mexicanos a Viña del Mar hace un par de años? Porque causó tema, fue tema no solamente al hincha de Everton de Viña del Mar, sino al hincha del fútbol, de que un grupo mexicano, de que no tiene muchas raíces con la ciudad de Viña del Mar, llegara a tomar las riendas del club luego de una presidencia de Antonio Bloise que fue bien histórica, con el campeonato del 2008, la Copa Libertadores 2009, luego un par de descensos, el ascenso precisamente que ocurre en el año 2015-2016, y llegan los mexicanos. ¿Cómo lo ves? ¿Cómo lo has visto? ¿Cómo crees que lo han hecho? Y también como avisoras que viene también, porque el hincha de Everton también ha tenido algunas dificultades también ahí con la dirigencia mexicana. Sí, sabido el tema de la aplicación de un artículo para que no ingresen algunos hinchas que han estado en desacuerdo con la gestión empresarial. En cuanto a eso, son temas bien, no sé si delicados, pero son temas que en definitiva vienen a solidificar una idea de negocio que es hoy en día lo que prima en los clubes deportivos, una idea de sustentabilidad, en el tiempo en cuanto a su gestión empresarial. Entonces, si los números andan bien, quizás los éxitos deportivos van a llegar con el tiempo, y eso también tiene que ver por procesos. De pronto no han pasado buenos procesos de directores técnicos por el Ever Forever. Por eso se tiene que recurrir otra vez a Javier Torrente para tratar de sacar adelante esta tarea nuevamente, de poder por lo menos disputar cupos internacionales. Pero el hincha de Everton jamás tiene que perder la fe de volver a ver algún día al club en lo más alto de nuestro país, tal cual como sucedió el 2008, y que muy pocos daban un peso por ese plantel dirigido por Nelson Acosta, que llegaba a disputar esa final contra un tetracampeón como era Colo Colo. Entonces, con mucho trabajo, seleccionando bien jugadores, teniendo ese miramiento de que en algún momento va a llegar esa gloria para el primer campeón de provincia. Siento que ese es el camino, indistintamente de que por ahí a algunos no les guste la gestión empresarial, ¿no? Como lo hablábamos del tema de los jugadores, cada uno, en esta pasada, cada institución verá cuáles son sus objetivos para sostener un club, que no es una tarea fácil, y de qué forma logra hacerlo de poder impactar positivamente en el desarrollo histórico de un club. Todavía tiene tiempo, siento yo, Everton y el grupo controlador para hacer grandes cosas en nuestro país. Así, igual me diste el dedo en la llaga, sí, el primer campeón de provincia.
Pero si nos vamos a los números, Tú sabes ¿cuál que fue el ya, primer campeón de provincia? Y tú sabes Everton que, en Viña del Mar. tú sabes que ya en la quinta región ese tema es discutido todavía. Sí, sí, pero con respeto, con respeto. Como dijo mi compañero de casa, con respeto, con mucho respeto. Ah, claro, Ale. Bueno, sí, ya estamos casi llegando al fin del programa de día de hoy de Amigos del Deporte. La verdad es que ha sido satisfactorio volver. Yo había estado un poco fuera de las pistas, podría decirse, pero estábamos todos extrañando ya el fútbol, el deporte, y creo que esta es una muy buena manera de entretener a la gente desde nuestras casas, llevarle un poquito de entretención, un poquito de información, ¿cierto? Un poquito de esperanza también de que pronto saldremos de esto, de que ya estaremos de nuevo disfrutando del fútbol y de todos los deportes que se puedan hacer. Y nada, de agradecerle a Orlando Villagrán por hacer el tiempo de conversar con Sí, nosotros yo por un tengo medio una local pregunta. como es Amigos del Deporte aquí en Puerto Montt. Sí, yo tengo una pregunta más para Diego, Orlando, dime. abusando un poquito de su generosidad con el tiempo. Agradecerte también, Orlando, por estar con nosotros en este segundo programa de ADD en Casa. Pero preguntarte, ahí también atrás se ve la camiseta de la selección chilena, de la cual todos somos hinchas, por supuesto, de la Roja. El tema Rueda, ¿crees que va a ser tema por esto de la misma pandemia? Ya venía con bien cuestionado a nivel de partido, si bien la Copa América logró callar un poquito las críticas, nuevamente han salido rumores de que se puede ir de la selección chilena, más ahora lo que está pasando con Moreno, que su salida es prácticamente un hecho ya de la NFP. ¿Cómo ves el futuro de Rueda y cómo ves el futuro de la selección? Más que nada pensando que a la vuelta de la esquina, cuando esto ya pase, en septiembre tenemos eliminatorias. Sí, aunque creo que el tema de las eliminatorias va a seguir esperando, ¿ah? De aquí a que se reabran las fronteras de forma segura, siento yo que por lo menos hasta 2021, si no un poco antes puede ser, pero hay tiempo todavía. Hemos visto que cuando cambia de presidente la NFP, eh, necesariamente el técnico, si no logra un buen fiato con el presidente que viene entrando, no se va a sentir cómodo y va a partir. Siento que el proceso de Rueda lamentablemente le toca con la caída de la curva de rendimiento de la selección con esta generación dorada. Mucho más tampoco no se le puede exigir a los muchachos, que varios de ellos sobrepasan los 30 años. Y cuando se quiso probar gente nueva, no se daba la idea de fútbol. No ha funcionado realmente. Claro, y la gente seguía exigiendo esa generación que jugó con Sampaoli, que jugó con Bielsa, un fútbol agresivo, vertical, etcétera. Siendo que hay que tener Somos muy intérpretes. ansiosos los chilenos, seremos muy Sí, ansiosos en ese sentido. sí, sí. No, sean, tú no puedes perder Nos acostumbramos a la satisfacción, nos acostumbramos a ganar campeonatos, nos acostumbramos a esa sensación de triunfo, No, es que ¿cierto? Dos Copa América, y mi pregunta básica es que le hemos dado el tiempo suficiente a Rueda. Yo ya tengo la aquí mi estamos opinión. echando de menos, la verdad. Yo le he dado mi opinión a mucha gente, de hecho con la misma Ale, con Jorge, el director de Amigos del Deporte, hemos tenido discusiones eternas, de que yo siento que a Rueda no se le ha dado el tiempo para trabajar tranquilo. De cada al primer mal resultado se le cae encima, se le va. Sí. ¿Crees que ha pasado eso, Orlando? Sí, comparto un poco eso. Es una presión muy grande porque nos mal acostumbramos a ganar. Y sobre todo los hinchas nacidos después del 2000 que no tuvieron que ver o sea, que eran muy guaguas cuando vieron a la selección última en las clasificatorias perdiendo con Venezuela en el Estadio Nacional. Quedar afuera del Mundial de Rusia, bueno, pero era una situación que se podía dar. Los chicos ya venían jugándolo todo, o sea, eliminatorias, sus respectivos clubes, Copas Américas, en fin, jugaban hasta los picaditos de la selección, entonces claramente el cuerpo se resiente y llegaron bastante tocados a la recta final de las clasificatorias. Entonces, a Rueda le toca hacerse cargo de un buque, quizás no anda bien en los amistosos, un amistoso muy opaco allá en España contra Guinea, si la memoria no me falla. Y de ahí tenía que enfrentar a la Copa América. Y siento yo que el cuarto lugar de la Copa América en Brasil fue bastante positivo para lo que uno tenía pensado de la selección. Entonces, esta sobreexigencia que hay que ganar hasta en el amistoso de Carling es como, no, chicos, hay que aprender a perder también.
se tiene que perder para poder decir, ya, este jugador sí sirve, este jugador necesita más trabajo, pucha, voy a intentar con este jugador que me dijeron que anda bien, darle un margen de error a la selección. Para eso son los partidos amistosos, para perderlos, para experimentar. No, tenemos que ganarlo todo. En cuanto a eso, si nos ponemos a la hora de la verdad a jugar clasificatorias, sí, ahí hay que dar el 100%, pero los amistosos, nada. Perder contra Guinea no va a significar Con respecto a esto, del mundo para nosotros. con respecto a eso, Orlando, justamente te quería preguntar. Como bien dices, los amistosos son el ensayo y error, ¿no? Para que después, cuando realmente valga la pena, valgan los puntos, podamos obtenerlos. Pero, ¿qué tan importante es la calidad del rival en que nos enfrentamos en esos amistosos? Porque esa ha sido una crítica constante que también se le ha hecho a la selección chilena, de que los equipos con los cuales se enfrenta en partidos amistosos, no sé si realmente tienen una calidad en la cual uno pueda decir qué es lo que puede mejorar y qué es lo que no. Es que los amistosos de por sí tienen un trasfondo también. Si tú vienes muy alicaído en cuanto a derrotas o procesos difíciles, de pronto un rival de menor exigencia permite al grupo, si ganas ese partido y de buena forma, permite al grupo reactivar las confianzas. Ojo con eso, porque cuando, por ejemplo, clasificamos a Sudáfrica 2010, jugamos el último amistoso contra Zambia en Calama. Cuando clasificamos a Brasil 2014, no me acuerdo cuál fue el último rival, pero también creo que era Irlanda del Norte, ¿no? Irlanda del Norte. Sí, también rivales que no son tan potentes. En ese tiempo en Egipto no estábamos, Hamed Salah, por ejemplo. No, sí, de hecho, ojo, que mucha gente no lo cree. Yo el otro día estuve revisando, nosotros acá, te cuento, Orlando, tenemos una sección que se llama Partidos del Recuerdo, y vino Mohamed Salah, jugó Mohamed Salah, y le dio un baile a Gary Medel, a Mico Albornoz, y el otro era Gonzalo Jara. Ya, le dio entonces, un baile. Disculpas con los auditores de Amigos del Deporte, mis disculpas con ustedes porque mi memoria no lo tenía consignado. Sí, no, pero eso. Pero lo que pasa es, yo sé que la Ale es como más sanpaolista, más bielcista. Yo soy ruedista, yo lo asumo desde el primer minuto. Y queda la sensación de que un caballero del fútbol como es Reinaldo Rueda, que salió campeón de la Copa Libertadores hace poco con el Atlético Nacional, que jugó una final de la Sudamericana con Flamengo, quizás no se le ha dado tanto el tiempo para trabajar. Es otro fútbol. Pero caminos el hombre tiene, eso nadie se lo niega. Sí, y me parece que lo demostró, ¿no? En la Copa América, Orlando. No sé qué te pareció a ti la Copa América, el nivel de Chile. Sí, aceptable. Te repito, con nombres que ya tienen sobre los 30 años, muchos, como el caso de Arturo Vidal, con lesiones graves, el tema de los meniscos y ponerse a jugar el Mundial de Brasil, fue un acelerador del desgaste de su articulación, no nos olvidemos de eso. En fin, son muchachos que ya vienen con este último vuelo, que podían darle algo a la selección. Ojalá hubiese sido una final o el tercer lugar, pero ya está el cuarto, se perdió contra la Argentina, que solo le hemos ganado una vez a nivel adulto los puntos, entonces era un partido que se preveía que podía suceder eso. Pero le toca llegar a Rueda en un momento que es complejo poder llenar el paladar futbolístico del hincha de la selección, que, te repito, lo quiere ganar todo. Desde que se ganaron las dos Copas Américas lo quiere ganar todo. Y se ganaron las dos Copas Américas, se ganó la China Cup, se estuvo a punto de ganar la Copa Confederaciones. Las confederaciones. Sí, démosle un respiro a los muchachos también. Hay que hacer una catarsis. Empezar a indagar bien qué es lo que nos falta en el proceso formativo, porque, ojo, ese yo creo que es el principal talón de Aquiles de las futuras generaciones de la selección chilena, el tema formativo, los procesos con Tocal y los procesos de Robles, en fin, no quiero atacar que por ello tengamos una brecha, ¿no? Pero no fueron lo suficientemente potentes esos procesos como sí lo fue el de José Zulantay el año 2007. Entonces, ojo ahí hay que ver un poco qué se está haciendo o qué se está dejando de hacer en los procesos formativos que no nos permiten tener a jugadores consolidados a los 20 años. Quizás por ahí la regla del sub-20 intenta tratar de acortar esa brecha, pero... Por ejemplo, te doy un nombre. Para mí, Jason Vargas, lo vi jugar en las divisiones menores de la Católica. Jugadorazo. Tremendo jugador. Pintaba para crack, para ser, incluso ni siquiera respetando y guardando las proporciones. Pintaba para ser mejor que Alexis Sánchez como puntero izquierdo.
las decisiones por ahí de pronto no fueron las mejores y tuvo que hacer una vuelta mucho más ripiosa, que hoy en día lo tiene jugando en Unión La Calera, pero a mí me hubiese encantado ver a Jason Vargas, por ejemplo, siendo el reemplazante natural de Alexis Sánchez. En fin, hay varios nombres. Sí, y vamos a ver qué es lo que pasa ahora con un nuevo ciclo que está comenzando en las selecciones menores, ahora con el Pato Ormazábal. ¿Te gusta el Pato Ormazábal como técnico de la sub-20, Orlando? Sí, he visto el trabajo de Patricio Ormazábal, tanto en la Católica como en Magallanes. Quizás Magallanes no le fue tan bien como uno espera, pero yo creo que tiene las herramientas para poder sacar adelante un buen proceso. Todo esto es de buscar, de indagar, de ver jugar, de llevarlo a la cancha, de decir ya, se puede mejorar, en fin. No soy técnico, por eso respeto mucho la labor de los entrenadores, pero ojalá le vaya muy bien y sea él el indicado para poder ir cuajando una nueva generación ganadora en nuestro país. Así es, pues 10 de la noche con 8 minutos, Orlando Villagrán, te agradecemos un montón el haber conversado con nosotros acá en Amigos del Deporte en la 10ª región, Unión Temuco, ¿no? Sí, es que quería terminar de mostrarle la colección de camisetas, exactamente, Ver, Unión Temuco, una camiseta que encontré por ahí, y ¿ya? sobre todo esto le va a gustar a Alejandra y también a su hermano Luis, la camiseta del Delfín. A ver. También está para Deportes Puerto Montt, pero por supuesto. Sí. Muy bien, ahí los delfines presentes también en la colección de las camisetas. Sí. Aquí está Y está presente. muy bonita por lo demás, de manera muy objetiva. Sí, no, me encanta la camiseta de Deportes Puerto Montt. Siento que tiene muchas cositas lindas la camiseta de velero. Así es, y un velero que esperemos que este año pueda subir a primera división, de verdad. El año pasado hicimos estuvimos muy cerca el año pasado, muy cerca, la verdad. Hicimos prácticamente la campaña completa. A mí me tocaban los partidos de visita, la Ale allá en el Chinquihue con los partidos de local y de verdad el sentir que se estuvo tan cerca y no haber podido conseguir el objetivo de verdad frustra un poquito y ojalá que este año sí Deportes Puerto Montt pueda. Ese partido con Colo-Colo por Copa Chile creo que es el camino, si bien no se gana, pero de cómo se jugó, cómo se peleó, es lo que uno en ese partido no se le podía reprochar nada a los dirigidos por Fernando Vergara. No, es la actitud simplemente. Sí, ese partido lo entregaron todo y eso es lo que uno le pide, que le faltó quizás un poquito finalizando la temporada a los dirigidos por Fernando Vergara en esa época. Así que eso, nos reencontramos, muchachos, el día lunes con un nuevo ADD en casa. Y vamos a ver también ahí, vamos a estar anunciando por nuestras redes sociales el invitado que vamos a tener para el día lunes. Orlando, te agradecemos un montón. No sé si quieres decir unas últimas palabras a nuestros auditores, a los que nos ven en el Facebook Live de Amigos del Deporte, que es grande y que por supuesto te conocen porque siguen la campaña del velero, siguen la campaña del Delfín y has tenido la posibilidad de estar varias veces en el regional Chinquihue. Sí, no, agradecerte a ti, Diego, agradecerle a Alejandra por esta invitación. Se pasó volando la hora, muy entretenido, pudimos hablar de hartas cositas. Al hincha de Deportes Puerto Montt a ser pacientes y nada, muchas gracias. Aquí estamos cuando lo requieran. Somos materia dispuesta para conversar de fútbol, que tanto nos gusta y ojalá que volvamos pronto a la actividad, pero reitero, de forma segura para todos los que intervenimos. Es lo que queremos, Ale. Últimas palabras tuyas. Sí, lo mismo que ya había dicho, agradecerle a Orlando por su disposición, por su tiempo, por conversar con nosotros, ¿cierto? Diego, también a ti desde Santiago, éxito y mucha suerte con la cuarentena total, muchachos aquí en el sur todavía nos escapamos de eso, pero no, hoy es viernes, ya vamos por terminar la semana. Sí, 11 minutos de cuarentena. Así que fuerza con eso, chiquillos, a toda la gente que nos está escuchando, quédese en casa, que ADD también lo está haciendo las transmisiones a través de esta plataforma para llevarle un poquito de contingencia de lo que es el fútbol a nivel mundial, a nivel nacional sobre todo y a nivel local como es Deportes Puerto Montt. Así que nada, saludos a todas las personas que nos están escuchando y muchas de ustedes cuídense, cuiden a sus familias y ya pronto, ojalá que vuelva el fútbol y nos volvamos a encontrar, pero ya en cancha y nos pongamos un abrazo nuevamente para celebrar la bienvenida al deporte. Así que nada, eso, muchas gracias y ya estamos de vuelta con ADD desde casa. Así es, nos despedimos, muchachos, y la invitación está hecha para el día domingo. Vamos a tener un doblete histórico acá en nuestra fanpage de Amigos del Deporte. A las 5 de la tarde vamos a transmitir la semifinal Chile-Colombia de la Copa América Centenario y a las 20 vamos a ir con la final
histórica de esa misma Copa Chile-Argentina, con la definición a penales, partido completo, también lo vamos a revivir aquí en Los Amigos del Deporte de ADD. Gracias Orlando, gracias Ale, nos despedimos y nos reencontramos el domingo con los partidos del recuerdo y el lunes con una nueva versión de ADD en casa. Chau. Chao, que estén bien.